solo como el 43% trabaja remuneradamente fuera de su casa. Eso significa que casi el 60% de las mujeres el pre y postnatal no les afectaba ni ahora ni después. O sea, lo que estamos diciendo es que a la mayoría de las mujeres no tenían derecho y van a seguir no teniéndolo, digamos, porque si tú no tienes un trabajo, no tienes este derecho. Después, dentro de las que trabajan, que diríamos que son el 40% de las mujeres... ¿Ese 40% son las con contratos fijos? No, son todas. Son todas. Y de ese 40 y tantos por ciento, más o menos el 25, el 28% de las mujeres tienen contrato fijo. Lo que se está haciendo con este proyecto es aumentar un poco, entonces vamos a aumentar, ahora más gente va a tener derecho que antes. Y eso es una súper buena noticia, digamos, porque estamos ampliando y además a la gente que se le está ampliando efectivamente son a las mujeres que tenían más inestabilidad, por lo tanto más necesidad de apoyo, entonces eso es importante. Y ahora, a todas las mujeres que tienen contratos y que tienen cotizaciones al día, les va a favorecer la exención del postnatal. Todas las que tengan sueldos menores de 650.000 pesos mensuales van a tener un derecho de 6 meses de postnatal íntegro. O sea, eso significa que un mes se mantiene el prenatal tal como estaba antes, entonces un mes y medio antes, 6 meses después. Estamos hablando de 7 meses y medio que son pagados íntegramente con fondos del Estado. Eso es importante porque a veces la gente piensa que esto lo paga el ISAPRE, o lo paga la FP, lo paga el empleador. No. Esta es plata que paga directamente el Estado con recursos públicos, vía recaudación de impuestos, lo que sea, pero esto se paga con la plata de todos los chilenos. Entonces, a las mujeres que tienen contratos fijos, que están en el mercado de trabajo, van a recibir 7 meses y medio de permiso. Vamos a seguir teniendo, y yo creo que ese es el principal desafío para el futuro, es qué hacemos con el montón de mujeres que no tienen cotización. O sea, las empleadas de casa particular muchas veces no tienen las cotizaciones al día, las temporeras, como decía, muchas también, incluso mujeres profesionales de sectores medios que son independientes o cuenta provista o que tienen una pequeña empresa y que a veces por un tema, digamos, de que hay que vivir el mes a mes, no alcanza la plata para imponerse. Entonces la gente va dejando de lado el pagar las cotizaciones de AFP, y lo que eso significa es que esa mujer cuando está embarazada no tiene ningún derecho. ¿Y se ha estudiado el impacto que podría tener esta ley en cuanto a la inclusión de la mujer en el mercado laboral chileno, que ya es bastante bajo? Sí. ¿Qué impacto tendría? En esto en realidad no tenemos estudios y no hay coincidencia. O sea, mucha gente dice, muchos empresarios, por ejemplo, han dicho, se han mostrado cautos y decir, ¿saben qué? Esto puede generar más problemas. Y por el otro lado la gente dice, bueno, los empresarios están diciendo eso porque no quieren tener más regulación y qué sé yo, no están preocupados de los derechos de las mujeres. No hay estudios así que te digan contundentemente, solo con aumentar la cantidad de meses se va a generar más problemas. Ahora, mi opinión personal, y esta es la mía, digamos, yo he revisado mucho estudios, información de los países de la OECD, de otros países de América Latina, y a mí me parece que lo que pasa es que lo que hace la diferencia no es solo la cantidad de semanas, pero nosotros tenemos un conjunto de derechos y protecciones para la maternidad hoy día que son muy fuertes, como te decía, mucho más, o sea, en Estados Unidos no hay ninguna. Entonces, acá todos los derechos para protección a la maternidad están cargados a las mujeres. Por ejemplo, las empresas tienen que pagar una sala cuna solo cuando tienen más de 19 trabajadoras mujeres. O sea, entonces, si tú contratas 20 mujeres, tienes que costear una sala cuna. Si contratas 20 hombres o 1000 hombres, no tienes que pagar nada. Entonces, ahí hay un tema que está cargado a nosotros. La licencia por enfermedad del hijo menor es solo para las mujeres hasta que los hijos tienen 1 año. El Estado nos da la oportunidad a los matrimonios para que el papá se quede en la casa. O sea, eso no existe. Es la mujer la que tiene que quedarse en la casa cuidando al niño. El permiso de amamantamiento, el fuero, que obviamente es hacia la mujer, el fuero, esto que no te puedo despedir. Muchos empresarios dicen que este tema del fuero, que es una ley que fue aprobada en 1927, es uno de los principales problemas, porque dicen
sea esto verdad o no, y en esto hay mucho mito y mucha mentira, pero algo que los empresarios creen es que las mujeres se embarazan para que no las despidan. Sí. Entonces tú tienes, dicen los empresarios, tú tienes una secretaria, se embaraza y no hace nada, y se sienta en el escritorio durante 7 meses y tú no puedes hacer nada, no la puedes echar. Esto ha sido súper controvertido y yo sé que lo que voy a decir es muy poco políticamente correcto, pero esto efectivamente es algo que está asociado a las mujeres trabajadoras y no a los hombres. O sea, los hombres no tienen ningún tipo de fuero por nada. Entonces, y además de eso, le agregamos el tema del pre y postnatal y lo vamos a extender ahora. Entonces, cuando tú ves el conjunto de todo el paquete, todos los costos de contratación que implica el cuidar a los niños, está asociado a las mujeres trabajadoras. Yo creo que ese paquete en conjunto es lo que hace efectivamente que cuando un empleador tiene a un hombre y a una mujer con igualdad de formación, con el mismo título, con las mismas capacidades, con la misma trayectoria, efectivamente yo creo que se produce en ciertos empleadores una discriminación hacia las mujeres porque tú tienes todos estos costos asociados. En última instancia es un cacho. Yo era una de las que pensaba cuando esto empezó que hubiera sido mejor no extender el permiso postnatal y buscar unas medidas primero para extender la cobertura, que las mujeres que no tienen el derecho que lo tuvieran. Entonces tú decís ya, cuando tenemos a todas las que merecen este derecho, ya todas están cubiertas, entonces empecemos a darles más, pero después. Y por otro lado, que es el tema pendiente, yo creo que la extensión del postnatal debería buscar un mecanismo de ser compartida con los hombres. Es la única manera que podemos avanzar en términos de corresponsabilidad efectiva y que se dé una señal clara de que los hijos no son solo responsabilidad de las madres, los hijos son responsabilidad de los padres y de las madres. Ahora, esta propuesta de ley, ¿en qué puntos crees tú que debe ser reformulada? Como te decía, yo creo que el tema de la corresponsabilidad y de la participación del padre en el cuidado temprano de los niños es un tema súper importante. Haríamos un cambio radical de circunstancias, por ejemplo, si en vez de ser un permiso optativo que la mujer le cede unas semanas al hombre, fuera un permiso obligatorio para los hombres. Que todo padre trabajador tiene que tomarse un mes, le guste o no, para cuidar a su hijo. Y que ese mes sea obligatorio como derecho, no renunciable, que el subsidio sea calculado según el sueldo del hombre, no de la mujer, y que además lo pague el Estado. Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo es como, no sé, ciencia ficción, porque eso obviamente sería muy caro, primero, o sea, costaría mucha plata, y además porque yo creo que nuestros representantes políticos no están muy abiertos a pensar en que hay que obligar a los hombres a quedarse un mes cuidando a los niños en la casa. Y el otro tema que es importante de modificación es cómo hacemos para ampliar más la cobertura. Cómo hacemos un esfuerzo como sociedad, como país, para buscar el dinero que se requiere y los mecanismos que hay que inventar para que las mujeres que trabajan a un horario o que son cuenta propia y que no han impuesto un año, no tienen imposiciones suficientes, puedan también tener derecho a postnatal. Yo creo que si en verdad nos interesa el bienestar de los niños, en verdad nos interesa fomentar el amamantamiento, en verdad queremos mejorar la calidad de vida de las familias que están en situación más precaria, hay que ayudar a esas mujeres trabajadoras que puedan tener el derecho. Bueno, Marcela, yo te quiero agradecer, quedó muy claro el panorama, que es bastante complejo de este proyecto de ley. Yo te agradezco y bueno, quiero que te despidas en las cámaras a las lectoras de Mujer Presente, que sin duda esto les va a servir mucho. Bueno, yo agradezco la invitación, estoy encantada de compartir con ustedes, espero que les haya servido, las invito además a seguir el tema y las que tienen aún más interés, si pueden manifestar sus opiniones y sus intereses a sus parlamentarios para que efectivamente en el Congreso se escuche la voz de las mujeres trabajadoras, que yo creo que hace bastante falta, así que gracias.